Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unas riquísimas patatas asadas al horno. Para hacerlas vamos a necesitar unas patatas, preferiblemente que no sean muy grandes. Yo las voy a usar de dos colores, la roja y la blanca normal. Vamos a utilizar también unas ramitas de romero fresco, aceite de oliva, sal gruesa, pimienta negra y unos dientes de ajo. Nos aseguramos de limpiar bien las patatas con un cepillo. Empezamos por cocer las patatas con su piel. Las ponemos en una olla que las cubra el agua y las dejamos cocer unos 20 minutos. Ojo, contamos el tiempo a partir de que rompan a hervir. Y mientras que se cuecen, vamos a ir preparando una bandeja de horno. Como veis, esta es mi bandeja de churruscar las cosas. Se ve que tiene un uso tremendo, pero la verdad es que lleva conmigo desde el día, desde que me casé. Fue la primera bandeja de horno que tuve. Y aquí fue donde hice mi primer bizcocho, que la verdad me salió, fue un desastre, se me quedó todo seco, no había quien lo comiera, pero bueno. El busgosu, que entra con todo, se lo comió igual, decía que estaba muy rico mojado en café y al final se comió el bizcocho igual. Pero fue un desastre, la verdad. ¿Quién me iba a decir a mí de aquella que iba a acabar teniendo un canal de cocina en YouTube? Pero bueno, cosas de la vida. En fin, ponemos papel de horno, porque aunque esta está churruscada es para que no se peguen las patatas al fondo, que luego si no es muy desagradable, se rompen. Entonces así no se nos rompen. Y cuando digo que lleva conmigo desde que me casé, estoy hablando de 1991, que son unos cuantos añitos, ¿eh? Pero es que me da pena tirarla. Está hecha un Cristo la bandeja, pero ya os digo, para asar calabazas, patatas y cosillas así, pues la uso, porque total ya lo mismo me da. Vale, untamos con un poco de aceite. Luego vamos a poner más, pero bueno, así ya tenemos una base de aceite. Ponemos las ramitas de romero frescas debajo. Si no tenéis romero fresco, pues nada, ponéis romero picadito, lo embadurnáis las patatas con él y valdría lo mismo. Pero bueno, si las tenéis así fresquitas, mejor. Y ahora, en cuanto estén las patatas cocidas, las vamos a poner aquí encima. Tenemos cocidas las patatas, esta se ha roto un poquitín, pero bueno, no pasa nada porque las vamos a romper nosotros un poco más. Tiene que ser patata nueva, porque si es patata vieja la piel es mucho más dura y no queda tan rica. Esta es finita y entonces se puede masticar bien, si no la otra es muy correosa y queda más desagradable al paladar. Vale, vamos a ponerle aceite. Vamos a frotar un poquitín con él. Ahora las chafamos un poco. Nada, es romperlas un poquitín nada más. Tampoco es que queden ahí espachurradas. Si eso las podemos abrir un poquitito más con los dedos.
espolvoreamos un poco de pimienta negra. Si le queréis poner, también podéis ponerle hojas de salvia, orégano. Ya vais incorporando las hierbas que más os gusten. A mí me gustan así con romero, simplemente. Y ya está, pero sí que hay veces que las he hecho con salvia y la verdad es que quedan también riquísimas. Me gusta ponerle pimienta negra a casi todo porque le da un toque de sabor, un puntín de sabor muy rico y además potencia mucho los sabores. Y tiene también muchas propiedades digestivas, entonces bueno, por eso me gusta ponérsela. Si queréis ponerle, o sea, si no os gusta la pimienta, no se la pongáis, pero a mí me gusta porque eleva mucho los sabores. La verdad es que hay mucha diferencia entre ponérsela y no. Ponemos unos dientes de ajo por ahí y las llevamos al horno a 200 grados y las tendremos hasta que se empiecen a dorar. Suelen ser unos 20 minutos, quizás 30, depende del horno y de la potencia de cada uno. Calor arriba y abajo, 20 o 30 minutos. ¡Guau! ¿Cómo huele? Esto ya está. Ya están doraditas, con la piel crujiente, riquísimas. Las espolvoreamos con sal gorda. Que le da un toque muy rico, así con los trocitos crujientes de los granitos de sal. Y solo nos queda disfrutar de estas riquísimas patatas al horno. Y este es el resultado. Los ajos se han quedado, ¿veis?, completamente blanditos. Los espachurramos y mezclamos por encima de las patatas. Bueno, esto está tremendo de bueno. Veganízate. Una receta muy sencilla y sabrosa y que es el acompañamiento perfecto para nuestros platos. Yo en este caso he utilizado romero porque era la planta que tenía más a mano. Pero podéis hacer esta receta cada vez de una manera diferente. Pues en vez de ponerle romero, le podemos poner salvia, le podemos poner albahaca, tomillo, orégano, lo que queráis. También quedan muy ricas con un toque picante, con unos copitos de chile, o también echándole al sacarlas del horno, mientras que están bien calientes, un chorrito de vinagre, que eso les sube mucho el sabor y quedan espectaculares. Los ingredientes ya os los he dejado al principio del vídeo, pero también los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar los enlaces a todas mis redes sociales. Si os gusta mi trabajo y mis recetas, una manera de apoyarme y ayudarme a seguir creciendo es suscribiéndoos, compartiendo y dando like. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!